Pero es tiempo de que vayamos a otro tema. Al inicio le adelantamos que hoy tomaremos la temperatura electoral al estado de Sinaloa, una de las 12 entidades que renovarán gobernador en julio próximo. Pero ¿sabe usted qué está en juego en Sinaloa? Vamos a verlo. Sinaloa es uno de los estados que el 4 de julio renovará su gobierno estatal. También serán electos 24 diputados de mayoría relativa, 16 de representación proporcional y 18 alcaldes. De acuerdo a la lista nominal, cuenta con 1.865.995 electores. Sinaloa es gobernado por el priista Jesús Alberto Aguilar Padilla, quien pretende imponer como sucesor a su compadre y socio, Jesús Vizcarra Calderón, presuntamente vinculado al extinto capo sinaloense Jesús Inés Calderón Quintero. Las dirigencias nacionales del PAN y PRD trabajan en una posible alianza opositora para impulsar como candidato al senador Mario López Valdés Maloba, quien hoy milita en el PRI. Sinaloa es un estado de riquezas diversas, tiene costas, minería, tierra fértil y agua en abundancia. Y bueno, también es cantera del narcotráfico. En realidad, los abuelos de muchos de los grandes capos que hoy conocemos salieron precisamente de ahí, de Sinaloa. Pero a nosotros nos interesa el fenómeno político electoral. Por ejemplo, ¿por qué el PAN le quiere arrebatar Sinaloa al PRI? ¿De verdad en Sinaloa se vive una total antidemocracia o es cierto que nada se hace en materia de narcotráfico y crimen organizado en aquella entidad? Esas y muchas otras preguntas formularemos a nuestros invitados el día de hoy. Están con nosotros Jorge Medina Viedas, es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, hombre de profundas raíces en la izquierda mexicana y por supuesto conocedor de su estado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas También tardes. está con nosotros el senador por el PRI, Mario López Valdés, quien se ha convertido en algo así como el objeto del deseo entre el PRI y el PAN. Bienvenido, senador. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación y es un placer acompañarme de Manuel y de Jorge. De igual manera nos acompaña el diputado del PAN, Manuel Cloutier Carrillo, empresario, periodista y político polémico, igual que lo fue su padre. Diputado, bienvenido. Gracias, Ricardo, muy amable por esta invitación. Les recuerdo que a nuestros invitados que disponen de 40 segundos para responder cada una de las preguntas que tenemos preparadas. Comenzamos. Doctor Medina Viedas, ¿qué cambiaría en Sinaloa si cambia, por ejemplo, el gobierno del PRI al PAN? Bueno, mi impresión es que, dadas las condiciones de dificultad que enfrenta la sociedad sinaloense, un proceso electoral, el cambio de gobierno en Sinaloa no hará necesariamente un cambio en la sociedad. Me parece que hay demasiadas estructuras políticas, económicas y sociales afectadas justamente por el problema social que padece Sinaloa de violencia, narcotráfico, crimen organizado. Y eso yo creo que necesita un proceso mucho más largo para producirse una gran transformación. Muy bien, nos deja un poco de tiempo. Diputado Cloutier, por lo menos desde hace medio siglo el narcotráfico pues está presente en el estado de Sinaloa. ¿Hasta dónde los nexos del narcotráfico con la política local y nacional? Bueno, lo he venido señalando precisamente que hay una colusión del crimen organizado con la política y con el sector empresarial. Y esta colusión la he dado a llamar la camarilla mafiosa en el poder en Sinaloa, misma que precisamente está promoviendo la corrupción de nuestra sociedad. Y en esta lógica, si bien es cierto que son 50 años del narcotráfico en Sinaloa, también es cierto que son exclusivamente 9 años que ha habido alternancia en el país y que por lo tanto las esferas locales de poder se destetaron propiamente de la esfera federal y esto le permitió su colusión directa con el crimen organizado. Muy bien, gracias. Muy puntual el diputado. Senador López Valdés, ¿de qué depende que finalmente pues un senador que toda la vida ha sido priista o su militancia ha sido del PRI vaya al Partido Acción Nacional? Ricardo, depende principalmente de que la sociedad,
que los partidos, que las condiciones se den. Déjame decirte que en el 2004 yo encabezaba las encuestas en el PRI para el proceso electoral de la renovación de gobernador. Me bajé de ese proceso para privilegiar la unidad y para privilegiar la victoria de mi partido. Hoy en el 2010 parece ser que los sinaloenses siguen depositando en su gran mayoría una confianza hacia mi persona. Le pedí al partido que escuchara a la gente, le pedí al partido un proceso abierto, le pedí al partido que valorara las encuestas y pues hoy he decidido no participar en un proceso cerrado. Muy bien, tiempo, gracias. Bien, vamos con el doctor Jorge Medina Viedas. Doctor, con las alianzas se dice que se pretende sacar al PRI antidemocrático, al PRI viejo, del poder. Y la pregunta concreta es, ¿Sinaloa se parece a estados como Oaxaca, como Hidalgo, como Puebla, para querer hacer esta alianza? Bueno, yo creo que en Sinaloa es muy diferente la situación política porque de alguna manera la sociedad sinaloense es más homogénea desde el punto de vista social, desde el punto de vista político. Y además los controles, la tradición de, digamos, de cooptabilidad política de los partidos de oposición hace muy difícil un proceso de unidad entre estos partidos para hacer una alianza. Sin embargo, creo que estamos viviendo un momento de inflexión, un momento en el que los partidos deben aprovechar e intentar buscar una alianza de este tipo para enfrentar las circunstancias actuales. Muy bien, puntual. Vamos con el diputado Manuel Cloutier. Diputado, usted nos decía hace un rato que, bueno, pues sí hay colusión con las autoridades y el narcotráfico desde hace muchos años que está el narco en el estado de Sinaloa. La pregunta concreta es, ¿cree usted que virtual o ante la posibilidad de que Jesús Vizcarra sea gobernador, pues las cosas van a cambiar? Bueno, pues esa es la bronca, diría yo, precisamente en Sinaloa. La bronca es que esta camarilla mafiosa tiene compromisos serios con el cártel de Sinaloa y en esta lógica, pues Jesús tiene mucho que aclararle a la ciudadanía y que aclararle a los mexicanos en relación a este tipo de relaciones o supuestas relaciones, de entrada de compadrazgo que se dice fuertemente y segundo, bueno, fue pública unas fotografías que él tiene que explicar y que creo que no han sido lo suficientemente explicadas. Entonces, yo no creo que pueda haber un cambio en Sinaloa desde el momento que se esté consolidando esta camarilla mafiosa en el poder. Muy bien, le agradezco mucho. Senador Mario López Valdés, ¿cierto o falso que el narcotráfico financia campañas en Sinaloa o en algunas otras entidades del país? Ricardo, no puedo afirmar ni tampoco negar que no haya infiltración de dinero mal habido en las campañas electorales. Es una preocupación de la sociedad, es una preocupación de los partidos y debe ser una preocupación de la política, porque ahí estaría perdiendo su esencia la política, ahí estaría perdiendo sus principios y sus valores y estaría supeditada a la parte oscura, cosa que no debemos de permitir. Y esto pues es un riesgo que no solo se da en Sinaloa, sino que es un riesgo que existe en todo el país, porque si de hoy de algo estamos invadidos precisamente de eso. Muy bien, gracias. Jorge Medina Viedas, hemos